Un hoax básicamente es un engaño que se comparte por medios de comunicación y de boca a boca. Son historias o noticias falsas que buscan confundir, asustar o simplemente llamar la atención. Y muchas veces se hacen virales porque suenan muy impactantes o misteriosas, aunque no tengan nada de verdad. Aunque en todos los países están presentes, en algunos el impacto fue tal que marcó una generación o el folclore del propio país. Así que el día de hoy veremos la primera parte de la sirena de Fiji. La llamada sirena de Fiji fue uno de los engaños más célebres del siglo XIX, una mezcla de curiosidad, superstición y espectáculo. El mito apareció por primera vez en 1842 cuando el famoso empresario circense P.T. Barnum la presentó al público como el cuerpo modificado de una auténtica sirena, capturada en las costas de las islas Fiji. El objeto en cuestión medía menos de 1 metro y tenía la forma de una criatura mitad pez, mitad mono. Barnum afirmaba que era la prueba definitiva de la existencia de seres marinos mitológicos, y su presentación atrajo multitudes a los teatros y museos de curiosidades. Sin embargo, la verdad era mucho más terrenal. La supuesta sirena fue elaborada en Japón, donde los artesanos de la época unían el torso y la cabeza de un mono disecado con la cola de un pez mediante técnicas de taxidermia. Estos artefactos eran vendidos a comerciantes occidentales como reliquias exóticas, aprovechando la fascinación por lo desconocido. Barnum, maestro del engaño publicitario, no dudó en convertir aquella falsificación en un fenómeno mediático. Aun cuando científicos y médicos demostraron que la criatura era una combinación grotesca de restos de animales, el público continuó asistiendo a verla, seducido por el misterio. El engaño fue tan exitoso que la sirena de Fiji se convirtió en un símbolo de las exhibiciones fraudulentas del siglo XIX, y marcó el inicio del uso deliberado de falsificaciones en el mundo del entretenimiento. Para los que somos de México, creo que comprendemos exactamente lo que pasó en esa época. Los diarios del pintor austriaco. El caso de los diarios del pintor austriaco fue uno de los fraudes periodísticos más vergonzosos del siglo XX. En 1983, la prestigiosa revista alemana Stern anunció haber adquirido una serie de diarios personales atribuidos a este personaje, escritos que supuestamente entre 1932 y 1945 fueron escritos. La publicación afirmaba que los cuadernos habían sido recuperados de un accidente aéreo ocurrido al final de la Segunda Guerra Mundial, y que su autenticidad estaba confirmada por expertos. La noticia causó un enorme impacto internacional. Los diarios prometían revelar pensamientos íntimos del líder, detalles sobre su vida privada, reflexiones durante los años de conflicto. Incluso medios de comunicación como The Sunday Times and Newsweek se sumaron a la difusión del hallazgo, pagando sumas millonarias por los derechos de publicación. Sin embargo, el entusiasmo duró poco. Investigaciones posteriores demostraron que los cuadernos eran falsificaciones modernas, elaboradas por Konrad Kaupo, un falsificador animal con antecedentes en venta de objetos relacionados con el partido del pintor. Los análisis forenses revelaron que la tinta, el papel y los materiales empleados eran posteriores a 1945, descartando por completo su autenticidad. El jackalope es una criatura legendaria del tradición estadounidense descrita como un conejo con cuernos de antílope. Su origen se remonta a principios del siglo XX en Wyoming, Estados Unidos, donde los cazadores y locales comenzaron a difundir historias sobre estos animales imposibles, a menudo acompañadas de fotografías y trofeos falsos. La leyenda ganó popularidad gracias a la mezcla de humor, folclore y marketing turístico. Los primeros jackalopes de taxidermia fueron creados uniendo cuerpos de conejos con cuernos de ciervo, y pronto se exhibieron en bares, ferias, museos locales, generando la ilusión de que la criatura realmente existía. Aunque muchos turistas y medios creyeron durante décadas en el jackalope, este es solamente un hoax deliberado, una broma folclórica convertida en un símbolo cultural del este americano. La criatura ha sido inspirada en libros, canciones, postales, souvenirs, considerándose como un ícono del humor y la exageración popular. Y en Yu-Gi-Oh! Hasta tiene su propia carta. El Cardiff Giant fue uno de los fraudes más famosos del siglo XIX en Estados Unidos, y un ejemplo clásico de cómo la fe y la curiosidad puede ser fácilmente manipulada. El suceso comenzó en 1869 cuando obreros que excavaban un pozo en la granja de William Newell, cerca de Cardiff, Nueva York, descubrieron lo que parecía ser el cuerpo petrificado de un hombre gigante de más de 3 metros de altura. La noticia se propagó con rapidez. Multitudes acudían a ver el supuesto gigante bíblico y pagaban por la entrada al lugar. Muchos creyeron que era una prueba tangible que de los gigantes mencionados en la Biblia, mientras que otros lo consideraban como un descubrimiento arqueológico sin precedentes. Sin embargo, la verdad era muy distinta. El gigante había sido creado un año atrás por George Hull,
un empresario escéptico y bromista que quiso demostrar cuán fácilmente podía engañarse al público. Mandó esculpir un bloque de yeso y de piedra, lo cual envejeció artificialmente con ácidos y lo enterró para que tiempo después fuera descubierto. Cuando el fraude fue revelado, Hull ya había ganado una fortuna gracias a la exhibición. Incluso el famoso P.T. Barnum intentó comprar la estatua y al no conseguirlo fabricó su propio Cardiff Giant falso, que también atrajo multitudes. El fenómeno de los fortune tellers o adivinos son los engaños más antiguos y persistentes en la historia humana. Su origen se remonta a las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y Grecia, donde se creía que ciertos individuos tenían la capacidad de leer el destino a través de signos, astros o espíritus. Con el paso de los siglos, estas prácticas evolucionaron de formas diversas: lectura de cartas, manos, bolas de cristal y otros métodos que prometían revelar el futuro o el carácter oculto de la persona. Durante el siglo XIX, los adivinos se convirtieron en una presencia habitual en ferias, circos y consultas privadas. Sin embargo, con el auge del pensamiento científico y el escepticismo, muchos de estos personajes fueron expuestos como fraudes que utilizaban trucos psicológicos, técnicas de observación y lenguaje ambiguo para generar la ilusión de conocimiento sobrenatural. A pesar de las innumerables pruebas que desmienten sus supuestos poderes, los adivinos continúan existiendo hoy, adaptándose a los nuevos tiempos mediante consultas en línea, redes sociales, videos personalizados, lo que demuestra la perdurabilidad del deseo humano de encontrar certezas de la incertidumbre. Sobre todo en TikTok, donde básicamente cientos de personas siguen creyendo en esas tonterías. El caso de los aliens en el Congreso de México. En septiembre de 2023, el Congreso de México se convirtió en escenario de uno de los escándalos más insólitos y polémicos en los últimos años, cuando el periodista y ufólogo Jaime Maussan presentó ante los legisladores lo que afirmó eran cuerpos momificados de seres no humanos hallados en Perú. Las diminutas figuras con aspecto humanoide fueron mostradas en urnas de cristal durante la audiencia pública sobre fenómenos aéreos anómalos. Maussan aseguró que estos restos eran entidades biológicas no humanas, con más de 1000 años de antigüedad y que habían sido analizados por laboratorios independientes. Las imágenes recorrieron el mundo generando tanta fascinación como burlas en redes sociales y medios internacionales. Sin embargo, pocos después, científicos y arqueólogos peruanos desmintieron las afirmaciones, señalando que eran cuerpos que presentaban componentes de humanos y animales, ensamblados de manera artificial, similares a otros fraudes descubiertos en años anteriores. Incluso, el Instituto de Medicina Legal del Perú aclaró que se trataba de una manipulación de restos momificados precolombinos. El mito del dropper es uno de los engaños más populares y duraderos del folclore australiano moderno. Su origen puede rastrearse a mediados del siglo XX, cuando excursionistas y lugareños comenzaron a contar historias sobre una supuesta variante carnívora y agresiva del koala, que se lanzaba desde los árboles para atacar a sus víctimas. Según la descripción tradicional, el dropper mide cerca de 1 metro, posee garras enormes, dientes afilados y una fuerza sorprendente para su tamaño. Se dice que habita en los bosques de eucaliptos y que su modo de ataque consiste en esperar pacientemente las ramas hasta que un turista desprevenido pase por abajo. En realidad, todo fue un mito que nació como una broma australiana destinada principalmente a asustar a extranjeros y novatos en el campo, que incluso instituciones han participado del juego publicando fichas falsas del dropper, con datos científicos inventados, manteniendo así viva la tradición humorística. El caso de Jaco, también conocido como el hombre mono de British Columbia, es una de las historias más enigmáticas del folclore canadiense del siglo XIX. Su origen se remonta al 4 de julio de 1884, cuando el periódico The Daily Colonist de Victoria publicó un artículo sobre la supuesta captura de una criatura mitad humana y mitad simio, cerca de la localidad de Yale, en la Columbia Británica. Según el informe, los trabajadores del ferrocarril habían encontrado un ser de aproximadamente 1.2 metros de altura, cubierto de pelo, con rasgos primitivos y una fuerza notable. Lo bautizaron como Jaco y lo mantuvieron encerrado bajo vigilancia mientras se discutía si se trataba de un eslabón perdido o una especie desconocida. La noticia se propagó rápidamente, alimentando la imaginación popular y generando comparaciones con lo que más tarde se conocería como Sasquatch o Bigfoot. Sin embargo, ninguna evidencia física fue presentada jamás. Tras la publicación inicial, no volvió a saberse nada de Jaco. No hubo fotografías, restos, ni informes médicos que confirman su existencia. Décadas después, historiadores concluyeron que todavía ha sido una invención periodística posiblemente creada para aumentar las ventas durante la fiebre informativa de la expansión ferroviaria.
El caso de Carly Russell fue uno de los engaños más sonados de Estados Unidos en 2023 y expuso la facilidad con la que una mentira puede desatar una ola mediática en cuestión de horas. Russell, una joven de 25 años de Alabama, llamó al 911 el 13 de julio de 2023, afirmando haber visto un niño pequeño caminando solo por una autopista. Poco después, su coche fue hallado detenido con el motor encendido, su teléfono y sus pertenencias, pero sin rastro de ella. El hecho generó pánico nacional. Medios, autoridades, ciudadanos emprendieron una búsqueda masiva. Las redes sociales se llenaron de teorías sobre secuestros y tráfico humano. Mientras que miles compartían su fotografía exigiendo justicia, 2 días más tarde ella apareció en su casa, diciendo que había sido secuestrada y ella había escapado. Pero conforme la policía investigó, la historia se vino abajo. Se descubrió que no existía ningún niño, que Carly había buscado en internet temas como cómo robar dinero de una caja registradora sin que te atrapen, y Taken, la película sobre secuestros. Finalmente admitió haber fingido todo. Aunque nunca explicó claramente su motivación, fue arrestada y acusada de presentar un reporte falso. El caso desató un debate público. Muchos expresaban indignación porque fue una mentira, desvió recursos policiales y debilitó la credibilidad de verdaderas víctimas de desaparición. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Lamento la demora, pero pronto subiremos las siguientes partes de este iceberg que está demasiado extenso. Y muchas gracias.